¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos llegando a la lección número 13 de este cuarto trimestre del año 2022, un trimestre que se presenta algo atípico, pues en muy contadas ocasiones los trimestres van a tener 14 sábados en lugar de 13. Este es uno de ellos, así que estamos llegando a la lección penúltima de este trimestre. El trimestre ha tenido como título Nuestra esperanza ante la muerte y esta lección número 13 tiene como título El proceso del juicio. Vamos a estudiar durante esta semana las diferentes fases que el juicio divino llevará, que el juicio divino está llevando para encontrarnos entonces con el final, el resultado final que el Señor dará a los redimidos la vida eterna y a los injustos, a los impíos la muerte eterna. El versículo de memoria que sustenta esta lección, segunda a Corintios capítulo 5 verso 10, el apóstol Pablo nos recuerda que es necesario que todos nosotros, y oye la expresión que usa el apóstol, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Con qué objetivo? El objetivo entonces de juzgar nuestras vidas para recibir la recompensa o el castigo de acuerdo a cómo nuestra vida haya sido. Así que el concepto del juicio es un concepto claro que se repite a través de toda la escritura, que vamos a encontrar en muchas oportunidades dentro de la Biblia, como lo vamos a ver durante esta semana, un concepto totalmente bíblico. Ahora, hay algo interesante en todo esto. Dios es Dios. Y como Dios es Dios, es omnipotente, omnipresente, pero también omnisciente, es decir, Dios todo lo sabe. Dios no necesita de un juicio para conocer mi vida. Dios no necesita de un juicio para saber lo que mis acciones merecen. Pero entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué se hace un juicio? Es bueno entonces colocar como introducción lo siguiente. Sabes, aunque muchas veces pensamos que somos nosotros los que vamos a ser juzgados, y de hecho el versículo de memoria, 2 Corintios 5:10, así lo deja ver, realmente quien está sentado en el banquillo de los acusados, realmente el que está allí siendo juzgado, es Dios, es el Padre, porque fue a él a quien Satanás levantó la acusación de ser un Dios injusto, de ser un Dios no perdonador, de ser un Dios intransigente, un Dios que no tiene piedad, un Dios que creó una ley que nadie puede guardar. Así que es él el que está sentado allí en el banco de los acusados. Y este juicio entonces va a servir para vindicar el carácter de Dios, para que podamos nosotros mirar que Dios realmente es justo, que Dios realmente es misericordioso, que realmente Dios es bueno. Por eso, el resultado final de este juicio será la vindicación de los justos, como lo vamos a ver, o la muerte eterna de los impíos. Una primera sección de esta semana entonces nos va a hablar acerca del juicio final. Y saben que cuando escuchamos la palabra juicio, para muchos significa condenación. Para muchos es una palabra que aterra, sobre todo en nuestra cultura, donde la justicia está lejos de parecer justa, entonces un juicio a cualquiera nos aterra. Pero si bien es verdad que parte del juicio significa condenación, el lado positivo del juicio divino, el lado positivo del juicio que Dios hará, es que este juicio
llevará vindicación, traerá vindicación a los justos, traerá vindicación a aquellos que han aceptado al Señor Jesús, a aquellos que le han abierto el corazón, a aquellos que de verdad pecaron, como no, que tuvieron vidas erradas, sí Señor, pero que cuando se encontraron con la salvación, decidieron caminar al lado del Señor Jesús. Varias citas en la Biblia nos van a hablar acerca del juicio. Daniel 7:22 nos recuerda que es un juicio que viene en vindicación de los justos, en vindicación a los que aman al Señor. Primero de Reyes 8:32, el sabio en medio de la oración nos recuerda o nos muestra ambas direcciones del juicio. El castigo a los impíos, pero también la vindicación de aquellos que aman al Señor. Otra lección que podemos aprender acerca del juicio en los versículos que nos hablan de él, como San Juan capítulo 5, 21 al 29, entonces es que las decisiones de salvación o de perdición las tomamos mientras estamos en esta vida. Las tomamos mientras estamos ahora con vida. Que no hay posibilidades de cambiar ese resultado una vez que hemos muerto. No importa lo que suceda, no importa lo que se haga, las decisiones de salvación o de perdición las tomamos en esta vida. Por eso el Señor Jesús dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que han recibido al Señor. Otra cosa que nos enseña la palabra de Dios acerca del juicio es que somos salvos por la gracia. Mira qué interesante. Somos salvos por la gracia, es decir, es un regalo de Dios. Es al Señor el que le ha salido el venir a rescatarnos. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que nos trae a salvación. Somos salvos por la gracia. No tenemos que hacer nada, solamente aceptar ese regalo de parte de Dios. Pero aunque somos salvos por la gracia, también somos justificados por la fe. Oye, justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo se desarrolla esa fe? ¿Cómo podemos alcanzar una fe que sea salvadora? Que nos justifique a través de una relación permanente y personal con nuestro Salvador. Pero hay una tercera sección, hay una tercera fase. Salvos por la gracia, justificados por la fe, pero juzgados por las obras. Y alguien pudiera levantar la mano y decir, pastor, ¿qué es eso? Alto allí. ¿Cómo que juzgados por las obras? No somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia. Es correcto, somos salvos por la gracia. Pero las obras son una evidencia externa de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Es una evidencia externa de lo que Dios ha hecho, de cómo Dios ha cambiado mi corazón, cómo Dios ha cambiado mi mente, de cómo Dios ha transformado mi ser. Alguien puede levantar la mano y decir, ok, entonces quiere decir, pastor, que tengo que forzarme a portarme bien, tratar de hacer el bien para ser salvo. No, absolutamente no. Somos salvos por la gracia. Entonces, pastor, ¿qué significa juzgado por las obras? Entonces, vamos a mirar otra cita bíblica. Mateo capítulo 25. De los versos 31 al 46. Allí donde encontramos el juicio de las naciones. Y vamos a aclarar, vamos a entender este concepto en forma perfecta. Mira lo que dice el Señor Jesús. Que cuando Él venga va a separar a todo el mundo como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a su derecha, dice el Señor, a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. No voy a desarrollar toda la parábola. Simplemente quiero hacer énfasis en lo que el Señor dice de las ovejas. Mira cómo dice, Él les va a felicitar, les va a decir bienaventurados, les va a dar la bienvenida al reino, porque según nos dice el relato, Él tuvo hambre y ellos le dieron de comer.
Él tuvo sed y ellos le dieron de beber. Él estuvo desnudo y ellos le vistieron. Él entonces estaba en la cárcel o enfermo y le visitaron y le atendieron. Y mira la respuesta de las ovejas, de los salvos. Mira la respuesta, porque esto nos va a hacer entender esa fracción de juzgados por las obras. Ellos responden: Señor, ¿cuándo sucedió eso? ¿En qué momento te vimos hambrientos, sedientos, desnudos y estuvimos allí para servirte? ¿Cuándo, Señor? ¿Y qué significa esto, mis amigos? No es otra cosa que las obras que los redimidos hacen, no las hacen premeditadamente. No es que se preparan para hacer el bien. No es que deciden hacer el bien. Es que cuando Cristo está en el corazón, automáticamente salen obras de bien. Automáticamente vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Porque como el apóstol Pablo, no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Es Cristo el que actúa. Es Cristo el que hace. Ellos responden: ¿cuándo, Señor? No lo hicimos a propósito. No fue nuestra intención. Si yo estoy forzándome en portarme bien, si yo estoy forzándome en hacer las cosas bien, si yo estoy forzando en ayudar, en hacer aquello y lo otro para que la gente vea, para ganar mérito para la salvación, tengo un problema. Pero cuando le permito al Señor venir en mí, Él va a hacer en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Una próxima sección de esta semana, entonces, va a llevar el título El juicio pre-advenimiento. Si bien es verdad que el Señor hace un juicio, hay 3 etapas de este juicio. Una primera etapa, el juicio pre-advenimiento, conocido entre nosotros como el juicio investigador, y es el juicio que se realiza previo a la venida, a la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso se llama el juicio pre-advenimiento. Y es un juicio que es mencionado de muchas maneras, de muchas formas, en diferentes lugares de las Escrituras. Vamos a encontrar por lo menos en Daniel capítulo 7, versos del 9 al 14, cuando el anciano de día se sienta en el trono, viene el Hijo hacia él, se abren los libros. Mateo 22, 1 al 14, entonces nos muestra una inspección que se le hace a los invitados a las bodas antes que la boda ocurra, para ver si están vestidos correctamente. Y aquel que no trajo el traje de boda, aquel que no había permitido que la justicia de Cristo le cambiara, dice la palabra de Dios que es colocado fuera, que es echado fuera. Apocalipsis 11, 1, 18, 19, Apocalipsis 14, 6, 7, también nos van a mostrar, nos van a arrojar luz sobre esta idea del juicio pre-advenimiento, el juicio previo a la segunda venida de Cristo Jesús, cuando el Señor ordena medir a los que están dentro del santuario y cuando el primer ángel nos recuerda la necesidad de honrar a Dios, de temer a Dios, porque oye como dice, la hora de su juicio ha llegado. No dice va a llegar, no dice está en camino, ha llegado la hora del juicio. Por lo tanto tenemos que tomar decisiones, dice el vidente de Patmos. No podemos quedarnos como estamos. Así que vamos a mirar allí en diferentes citas que se hace referencia, alusión a este juicio preadvenimiento que para los adventistas del séptimo día y los conocedores de la palabra entendemos que comenzó en 1844. Cuando estudiamos Daniel 7, 8 y 9 y estudiamos la cronología histórica de los eventos allí manifestados, de los eventos allí narrados, vamos a entender, entonces vamos a aceptar la verdad de un juicio que comenzó en 1844. 3 enseñanzas bíblicas
también podemos usar en esta hora para mirar que el juicio, preadvenimiento es cierto. La primera, hemos estudiado durante todo este trimestre y vamos a decirlo una vez más, todos los muertos, justos e injustos, están inconscientes. La verdad universal de un juicio. 2 Corintios 5:10. Y que la Biblia presenta que al venir la resurrección, entonces los justos irán a vida eterna y los los injustos a la muerte eterna. En otras palabras, el juicio es previo a la resurrección. Así que el juicio preadvenimiento ya está ocurriendo. Necesitamos ponernos al día con el Señor. Necesitamos decirle a Dios, por favor, toma nuestras vidas, transfórmalas a lo que tú quieres que sea. Una próxima sección en esta semana lleva como título El juicio durante el milenio. El juicio preadvenimiento entonces cerrará poquito antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y cuando Cristo venga por segunda vez, entonces dice la palabra de Dios que los justos van a resucitar, los que estén vivos se mantendrán así, los vivos injustos van a morir. Pero mira, qué cosa tan interesante. 3 cosas nos hablan en el contexto de este juicio en el milenio. Primer contexto. Primera a Tesalonicenses 4, 16, 17 dice que los resucitados y los vivos que no hayan muerto justos no serán llevados para encontrarse con el Señor en el aire. Es decir, en la segunda venida, Cristo no va a colocar sus pies en esta tierra. Llevará a los justos al cielo. Vivirán en las moradas que Él ha ido a preparar en el cielo. Y al final de los 1000 años, cuando termine el juicio, entonces nosotros o la ciudad eterna volverá con todos los redimidos para asentarse en esta tierra donde los justos salvos vivirán por toda la eternidad. Ahora, mira por qué es necesario estas 2 fases del juicio. El juicio preadvenimiento y el juicio durante el milenio. ¿Por qué? ¿Por qué estas 2 fases del juicio? Ya lo dije en la introducción, Dios todo lo sabe, Dios no necesita un juicio, pero Él es el que está sentado en el banquillo de los acusados. Así que el primer juicio o la primera fase del juicio, el juicio preadvenimiento, será para vindicar el carácter de Dios delante de los seres celestiales y el universo. Te lo voy a explicar. Trasladémonos un momento a la rebelión de Luzbel. Dice la Biblia que él se rebeló contra Dios, se rebeló contra su creador, quiso ser como Dios, y una tercera parte de los ángeles, es decir, 1 de cada 3, aceptó los sofismas de Satanás, aceptó el engaño diabólico, aceptó que Dios era malo y que no se debía servir. Quiere decir que 2 de cada 3, es decir, 2/3 partes, quedaron bien con Dios, quedaron fieles, pero sabes, quedaron a la expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será la verdad? ¿Cómo va a actuar Dios? Por eso Dios dejó que el pecado diera rienda suelta, la maldad diera rienda suelta, para que Satanás mostrara su carácter en todo su esplendor y en contraste el carácter de Dios fuera vindicado. Así que esta primera fase del juicio, el juicio preadvenimiento, se hace para vindicar el carácter de Dios delante de los ángeles. Ellos entienden ahora, porque ellos no tienen la omnisciencia que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son seres creados, igual que nosotros.
Ellos entienden ahora que Dios es justo, que Dios está en lo correcto y que Luzbel estaba equivocado. Por eso dice la Biblia que ellos vienen a la tierra, derraman las 7 plagas postreras que hacen daño a los impíos y suben al cielo alabando al Señor, porque han entendido ya que lo que Dios está haciendo, que lo que Dios va a hacer es lo correcto, que lo que Dios va a hacer está bien. ¿Y para qué es el juicio entonces durante el milenio? Entonces será para nosotros, los salvos. Y ojalá todos podamos decir así, nosotros los salvos, para que delante del ser humano se vindique el carácter de Dios. Siempre hemos dicho que en el cielo van a haber 3 sorpresas. Una primera sorpresa, encontrarme yo allí. Fui alcanzado, fui salvo, a pesar de ser lo que soy. Una segunda sorpresa es que a lo mejor no vamos a encontrar a los que imaginamos que iban a ser los primeros allí en el cielo. Y una tercera sorpresa es que a lo mejor encontramos a alguien allí que no imaginábamos que iba a estar. Piensa por un momento en Esteban, cuando él se levante redimido y vea a Saulo de Tarso. Abrirá los ojos. ¿Qué pasó? Dios no fue justo. Entonces este juicio o esta etapa del juicio es para mostrar que Dios es justo. Que el que se pierde porque decidió perderse, y que los que se salvan será porque decidieron salvarse. Por eso los redimidos deben participar, para vindicar el carácter de Dios, para confirmar su imparcialidad, para entender que la decisión final que Él tomó era la correcta, porque allí se aplica entonces que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de nosotros, porque quizás tendremos que presenciar que alguno de nuestros amados no esté allí en el reino de los cielos, y Dios va a mostrar su misericordia para con nosotros. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos ayude cada día a abrir el corazón para que Él reine supremo entre nosotros. Una próxima sección de esta semana entonces tiene como título el juicio ejecutivo. Es la tercera fase y definitiva del juicio de Dios. Ya hemos visto el juicio preadvenimiento, la intención de ese juicio, hemos visto el juicio durante el milenio, la intención de ese juicio, y ya hay una decisión. Ahora mira qué interesante, qué cosa tan linda. Dios no va a entregarle recompensa a nadie, ni va a castigar a nadie hasta que todo el universo esté claro de por qué se tenía que tomar esa decisión. Por eso, este juicio, como lo presenta la Biblia, echa por tierra la creencia de que los justos están en el cielo ahora mismo, o en el infierno los más perversos, o allá en el purgatorio los que tienen algo de oportunidad para ser salvos. No, porque será cuando Cristo venga por tercera vez, al terminar el milenio, los 1000 años de juicio en el cielo, entonces Él traerá ante nosotros las recompensas o los castigos eternos. Mira que durante la Edad Media, el concepto que se tenía de Dios, que se propagaba de Dios, era que era un Dios punitivo, un Dios severo, un Dios castigador. Ahora mismo el concepto que se tiene de Dios es todo lo contrario, es un Dios amor, que va a salvar a todos, que no se mete con nadie. El juicio es la combinación perfecta de ese Dios misericordioso, de ese Dios de amor, con ese Dios justo. Qué hermoso es. Ahora, todo lo que Dios podía hacer para salvar al ser humano, lo hizo. Todo lo que Dios podía hacer para que nosotros estemos allí, Él lo hizo. Son nuestras decisiones personales. Son nuestras decisiones de ahora. Quiero desafiarte, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que está viendo este video,
para que le digas al Señor: Señor, ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. En medio de mis errores, en medio de mis luchas, en medio de mis debilidades, permíteme aferrarme a tu brazo poderoso para ser un vencedor. Eso hará la diferencia en lo que el juicio traerá para ti y para mí. Una última sección de esta semana lleva como título La segunda muerte. A mí me encanta la cita que aparece allí en la lección, en el conflicto de los siglos, página 651. Al final, cuando el Señor presente toda esta verdad, entonces dice la palabra de Dios que aún los impíos y el mismo Satanás van a reconocer la clemencia de Dios, van a reconocer el carácter misericordioso de Dios, van a reconocer cuán equivocados ellos estaban. La destrucción de los impíos y de Satanás entonces limpiará a este planeta y a todo el universo del pecado y sus consecuencias. Contrario a la creencia popular de un infierno que arde por toda la eternidad, el castigo es justo y proporcional. Los impíos, aquellos que no hayan aceptado al Señor, que lo hayan rechazado, entonces serán exterminados para siempre. Y una última lección que aprendemos, que extraemos, es que el pecado tuvo un comienzo allí en la rebelión de Satanás, pero tendrá un fin cuando el Señor los haya eliminado, cuando el Señor haya hecho todo para entonces establecer su reino todopoderoso. Yo quiero desafiarte en esta hora. Quiero desafiarte en estos momentos para que por la gracia del Señor tú le permitas a Él tomar el control de tu vida, le permitas a Él entrar a tu corazón, para que cuando el juicio, que ya empezó en 1844, sea para nosotros un acto de vindicación, sea para ti y para mí la verdad de que Dios ha vencido. Permíteme orar. Querido Padre, gracias por la verdad del juicio. Queremos estar allí para vencer contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.